La segunda venida de Jesús y los padres verdaderos. Esta es la primera entrega de cuatro que vamos a estar realizando. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente, siempre inspirados en el mensaje sagrado de las Sagradas Escrituras del Channel Go. El libro Padres Verdaderos. Estudiaremos los padres verdaderos y el Mesías. Sus antepasados nacieron de padres falsos, pero en esta era, cuando los padres verdaderos perfectos están en la tierra, ellos pueden ser salvados ayudando a sus descendientes. Por eso deben seguir a los padres verdaderos. La posición de sus antepasados en el mundo espiritual cambia a medida que ustedes viven por el bien de los demás y dedican sus vidas a los padres verdaderos. El Mesías viene en los últimos días y educa a toda la generación caída de su época. Los padres verdaderos perfeccionados vienen a reconstruir todo lo que fue construido por los padres falsos en la tierra y en el mundo espiritual. Las cosas deben ser reconstruidas de acuerdo con el concepto original de Dios. Para ello, Caín debe seguir a Abel, el segundo hijo. El mundo espiritual, en la posición del primer hijo, debe seguir al mundo físico. La próxima generación, en la posición del segundo hijo. Así, el cristianismo salió de Jesús como el segundo hijo. La Biblia dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Debido a la caída, Dios no ha podido cumplir su propósito como está expresado en el libro del Génesis. Sin embargo, Él completará su propósito como está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo, qué tipo de persona vino Jesús a la tierra? ¿Cómo qué tipo de persona vino? Mateo 2, del 5 al 6. Debido a la caída de Adán, Jesús vino como el Adán perfeccionado, unido con el amor de Dios y sin nada que ver con la caída. Es por eso que en Primera de Corintios 15:45 enseña que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. La Biblia describe a Jesús como el segundo Adán. La familia original, planeada por Dios, no puede venir sin las posiciones del hijo verdadero, esposo y esposa verdadera y los padres verdaderos. Por lo tanto, ellos deben aparecer en la tierra. ¿Dónde pueden las personas caídas buscar la base del amor verdadero original? Esto comienza con el Dios verdadero y los padres verdaderos. A partir de ahí, las personas crearán armonía unos con otros, centralizados en Dios, en el Dios verdadero. ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Lo que se necesita en esencia para cumplir la voluntad de Dios se enseña en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. El centro de la esperanza de Dios y los seres humanos es el mundo ideal del amor, el reino de los cielos. La Biblia enseña el camino directo hacia el reino de los cielos. La clave es que, aunque Dios ya existía, no habían padres verdaderos. Por eso se tenía que encontrar a los padres verdaderos. El hecho providencial decisivo es que Jesús vino como un novio para encontrar una novia. Eso es lo que todas las religiones del mundo habían estado buscando. Por lo tanto, la conclusión de la Biblia es el novio y la novia. La conclusión es que el novio y la novia deben ser restaurados y que deben buscar y encontrar el jardín original del amor. En el Génesis está escrito que habían dos árboles en el jardín del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué simbolizan los árboles? Simbolizan al hombre verdadero y a la mujer verdadera a quienes Dios debía encontrar.
Al perderse las personas que debían convertirse en el padre verdadero y la madre verdadera, los árboles llegaron a simbolizar al padre verdadero y la madre verdadera. La Biblia enseña todo de esta manera simbólica. Le enseña de manera simbólica. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, apareció ante ellos una columna de nubes y una columna de fuego. La columna de nubes los condujo durante el día y la columna de fuego por la noche. Una vez que los israelitas hubieran llegado a Sucot, estableciendo aceptablemente un periodo de 3 días, Dios les favorecía y les conducía por medio de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13:21. ¿Qué significaron esos pilares? Representaban un hombre y una mujer y mostraron simbólicamente que en los últimos días vendrían padres y que los israelitas los seguirían fielmente. Los que no siguieron la columna de nubes y la columna de fuego perecieron. En el curso de 40 años, los israelitas regresaron a Canaán para recibir al Mesías. Su curso de regresar a Canaán era con el propósito de educarlos en cómo servir al Mesías, que vendría como los padres verdaderos, para realizar el reino de los cielos en la tierra y el mundo del ideal de Dios. Sin embargo, puesto que Dios previó que los israelitas pudieran caer en el desierto, les dio las 2 tablas de piedra contenidas en el arca de la alianza, que simbólicamente representaban al Mesías. Si los israelitas hubieran podido mantener las tablas con fe absoluta, esto hubiera sido una condición para que ellos pudieran servir absolutamente al Mesías cuando llegara. Por lo tanto, Dios les estaba mostrando que podían empezar a fundar el reino celestial. De esta manera, Dios estableció un Mesías simbólico para su entrenamiento. Cuando Moisés apareció ante los israelitas con las tablas de piedra, el pueblo le sirvió y entonces ellos construyeron el arca y el tabernáculo. Éxodo 35 del 10 al 12. Esta fue la idea detrás del tabernáculo. Fue una preparación simbólica para la venida del Mesías. ¿Qué sucede en los últimos días? El cielo y la tierra están dados vuelta. Esto significa que el orden natural está cambiado. Decir que el orden natural ha cambiado no significa que el cielo se divide en dos o que la tierra redonda se hace plana. En cuanto a la voluntad de Dios, significa que la persona que llega más tarde se convierte en antepasado y la persona que llega primero se convierte en descendiente. En los últimos días, los primeros antepasados de la humanidad aparecen por primera vez en 6,000 años, por lo que todas las personas deben recibir la carne y la sangre de los padres verdaderos para que se establezca la órbita apropiada. Por eso Jesús dijo, antes que Abraham existiese, yo soy. Juan 8:58. ¿Qué significa que Jesús existía antes que Abraham? Jesús vino como el Padre y no puede haber más de un Padre. No puede haber más de un primer antepasado de la humanidad. A causa de que Jesús vino como el primer antepasado, el Padre verdadero de la humanidad, si lo vemos a él desde el punto de vista de la voluntad de Dios, entonces vemos que él existía antes que Abraham. Por eso dijo Jesús, antes que Abraham existiese, yo soy. La ideología de la segunda venida y los padres verdaderos. El propósito de Dios al crear a los seres humanos no era cumplir el ideal imaginario de una nación espiritual. Fue para que los seres humanos durante sus vidas en la tierra trabajen duro, derramando su sudor en la tierra donde vivían, formando familias, tribus y después un pueblo y una nación. Esto debería haber sido el reino de los cielos de la esperanza de Dios, la nación que podría recibir el amor de Dios. El propósito original de la creación era que las personas crearan este tipo de nación y recibieran el amor de Dios. No era el deseo de Dios tener una nación espiritual
sin ningún fundamento en la tierra. Tampoco era la intención de Dios que el Señor que regresa descendiera a la tierra en una nube y construya una nación fantasiosa. El propósito de la venida del Señor es usar la tierra como su punto de apoyo, encontrar una novia que pueda recibir plenamente el amor de Dios y llevar a cabo el trabajo de recuperar todo lo que se perdió en 6000 años por la caída. Los primeros antepasados humanos no pudieron llegar a ser antepasados verdaderos y por el contrario, se convirtieron en falsos antepasados. Dios envió a Jesús como el Padre verdadero de la humanidad, el hombre verdadero, el fruto de 4000 años de su esfuerzo para establecer relaciones de amor. Si una mujer verdadera hubiera aparecido en el pueblo de Israel y hubiera amado a Jesús, el Padre verdadero, desde la posición de la Madre verdadera, el pueblo de Israel no habría sido un pueblo desdichado, no hubiera llegado a ser huérfanos, sino que hubieran dado un salto al mundo. Pero en su lugar, expulsaron a Jesús y por lo tanto perdieron al único hombre que había venido como el Hijo encarnado, encarnando el amor de Dios con el propósito de unir a todas las personas con Dios, centrados en el amor. Ya que este hombre partió de esta tierra sin cumplir su propósito, él debe volver. Ciertamente, hay una cuestión pendiente que debemos resolver. ¿Cuál es? Es la cuestión del amor de Dios. Su amor no viene de padres falsos, sino que se manifiesta en la tierra a través de los padres verdaderos. Para que existan padres verdaderos, primero tiene que haber un padre verdadero. Él es el Señor de la segunda llegada. La persona que viene a la tierra con el carácter de ese padre, representando el amor de Dios, es el personaje central en el que los religiosos de hoy en día ponen su fe. ¿Cuál es la ideología de la segunda venida? Es la ideología mesiánica. Hablamos del Mesías como un padre a través de quien cada uno debe heredar un nuevo linaje. Con el fin de crear un nuevo linaje, el Mesías tiene que venir como el padre y ganarse el mundo de Satanás. Junto con Eva, el Mesías debe establecer un fundamento mundial que Satanás no pueda invadir. Luego debe injertar a sus hijos e hijas a los padres verdaderos, uniéndolos como esposos horizontalmente en relaciones familiares. Por eso se da, por eso es que se da la bendición matrimonial en la iglesia de unificación. El linaje de la iglesia de unificación se origina en Dios. Por eso es inútil que el mundo satánico se nos oponga. Si sus fuerzas se nos oponen, tendrán que reparar el daño causado. La ideología de la segunda venida es la ideología de los padres verdaderos. Se refiere a la conexión con los padres verdaderos y a transformar el linaje a través de los padres verdaderos. Sin embargo, esto no puede ser realizado por un hombre o una mujer sola. Lo que está ligado verticalmente debe ser repuesto horizontalmente. Esto significa que las cosas deben hacerse en un orden inverso. Todas las personas deben estar conectadas, centradas en el corazón de los padres. Los miembros de la Iglesia de Unificación pueden pensar que no tienen relación con la fe cristiana, pero eso es absolutamente falso. La era del Antiguo Testamento era el tiempo para restaurar a Adán y Eva como los padres verdaderos. La era del Nuevo Testamento fue también un tiempo para la restauración de los padres verdaderos, como es la era del completo testamento. El propósito de Dios de restaurar a los padres verdaderos siempre ha sido el mismo. El Mesías es padres verdaderos. Por lo tanto, la esencia o el propósito del cristianismo, del judaísmo y de la iglesia de unificación es el mismo. Entonces, ¿qué es diferente? El judaísmo debería recibir al Mesías, los padres verdaderos, a nivel nacional
y después expandirse al mundo. ¿Qué hay del cristianismo? El cristianismo tenía que recibir al Mesías, los padres verdaderos, sobre un fundamento mundial después que Jesús dejó este mundo. ¿Qué hay de la era del completo testamento? Es parte de la historia cósmica. Es el tiempo en que hasta el mundo espiritual recibe a los padres verdaderos. Es una dimensión diferente. Debemos distinguirlo claramente. Antes de que pueda aparecer el reino celestial, debe surgir un pueblo celestial. ¿Qué se debe hacer para que surja este pueblo celestial? Un pueblo no llega a existir así de repente. Primero, debe emerger un clan especial y este clan puede despertar al pueblo. Este clan debe surgir de una familia de parientes cercanos. Para que estos parientes aparezcan, debe emerger una familia como su centro. Para que una familia aparezca, deben haber hijos y para que aparezcan hijos, deben haber padres. Para que los padres aparezcan, debe haber un hombre que puede representar todo lo concerniente al cielo. Él es el Mesías. Para convertirse en un padre, él debe buscar una pareja y unirse con ella. Esta es la enseñanza del cristianismo. Estos son los últimos días. Por lo tanto, lo que estaba al revés ahora ha sido restaurado espiritualmente a través de los últimos 2000 años centrados en Jesús sobre el fundamento del cristianismo mundial. Este es el cristianismo espiritual. Cuando el cristianismo reciba al Mesías, todo se cumplirá. La misión del Mesías, la más grande de todas las religiones, es la que establece la lógica del amor e insiste en el rechazo total del mundo caído. Habiendo rechazado el mundo caído, esta religión debe impregnar ese lugar con amor positivo para dar lugar a un mundo mucho mejor. Solo entonces vendrá el mundo ideal. ¿Qué clase de lugar es la iglesia de unificación? Es el lugar donde Dios puede experimentar un amor que nunca había experimentado antes con los seres humanos. Es un lugar que tiene la misión de implantar la raíz del amor de Dios en las personas y en el mundo humano, algo que nunca se ha hecho antes. Ayú. Muchas gracias por su atención. Espero que este tema lo compartan. En el próximo video vamos a continuar con la parte 2 de 4. Muchas gracias. Comparta, 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 comparta.